Bueno, buenas tardes a todos. Intentaré ser lo más breve posible. Primero agradeceros la oportunidad de que podamos estar aquí, tanto al simposio como al clúster de energía, y a vosotros por haber venido. Nosotros somos Agora Solar. Como bien lo llevamos como bandera, tenemos el panel más eficiente del mercado. Ahora, dentro de un rato, entenderéis mejor a qué nos referimos con esto. Nosotros somos Agora Solar. Somos una empresa que fabricamos paneles solares híbridos en Zaragoza. El proceso completo de nuestra fabricación se realiza allá, en Zaragoza. Llevamos más de 10 años en el mundo de la energía solar híbrida. El primer panel solar híbrido que se instaló ya lleva más de 10 años funcionando y sigue funcionando a día de hoy, totalmente tranquilos. Estamos en más de 35 países y tenemos más de 30 premios de innovación y tecnología. Cara pues, a nombrar alguno que sea así un poco interesante, nosotros si hoy estamos aquí es gracias a los fondos del Horizon 2020 que se han nombrado antes, ya que fuimos seleccionados como una de las empresas Initial Accelerator, que se llama, que es una lanzadera para propuestas de nuevas empresas, que se hace a nivel europeo, y de 3.000 empresas que se presentan, fuimos seleccionadas nosotras dentro de las 30 que finalmente recibieron los fondos. Más allá de eso, el CEO de nuestra empresa y la persona que está a cargo del desarrollo del panel solar híbrido fue nombrado en la revista Forbes uno de los 50 empresarios más creativos de España. Y bueno, y nada, y así pues sí. Prefería hacerlo casi sin micrófono, pero... Y nada, y eso es un poco la introducción. ¿Qué es un panel solar híbrido? Que muchos probablemente lo estéis preguntando. El panel solar híbrido es un panel que lo que básicamente es un colector plano térmico estándar y un panel fotovoltaico 2 en 1. Básicamente lo que tiene es la capacidad de producir calor y producir electricidad. ¿Esto qué genera? Pues que tenemos más capacidad de aprovechar el espacio en lo que, por ejemplo, nos viene al caso de ciudades, tenemos más capacidad de aprovechar, de rentabilizar las cubiertas. ¿Qué puedo decir más de esto? Pues, por un lado, nuestro producto está hecho en España, hemos obtenido todos los sellos de calidad típicos en la industria, tanto fotovoltaica como térmica, y bueno, con esa capacidad de tener doble producción, lo que nos permite nuestro módulo es tener una capacidad de generar más ahorro al cliente final y de permitir emitir menos CO2. Por ir un poco al concepto de a qué nos referimos cuando hablamos de rendimientos, en la industria fotovoltaica está muy establecido pues, un 20, ahora un 23% de rendimiento. ¿A qué se refiere un rendimiento? Pues si nosotros, por ejemplo, en el caso de un panel fotovoltaico, cogemos la irradiación que viene del sol, del 100% de la irradiación que viene del sol, un panel fotovoltaico es capaz de convertir un 20% en electricidad. Hasta ahí queda claro, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? Pues normalmente en torno a un 5% se pierde en forma de reflexión, nunca llega a entrar en el panel porque rebota, y en torno a un 75% se pierde en forma de calor. Aquí ya por los años 70 se vio que si hubiese alguna manera de calcular ese calor que de por sí estaba desprendiendo el módulo en forma de pérdidas por convección, tendríamos una capacidad de aprovechamiento mayor de la irradiación. Allá por los años 70 lo que se planteó es, vale, si yo estoy perdiendo calor por la cara delantera y por la cara trasera, si en la cara trasera pongo algún tipo de absorbedor de cobre que pueda hacer fluir un fluido por su interior, seré capaz de capturar parte de ese calor. A nivel rendimientos o a nivel lo que se esperaba de manera nominal cuando se hicieron las primeras pruebas fue que de ese 100% de irradiación que viene del sol, un 20% seguiría siendo producción fotovoltaica y de ese 75% que hablábamos antes de pérdidas térmicas seríamos capaces de absorber más o menos la mitad, en torno a llegar a tener un 40% de rendimiento térmico. Esto ya empieza a tener un poco de sentido porque al fin y al cabo lo malo que tiene la solar térmica es que tienes que hacer una instalación con sus depósitos, con sus tuberías, sus bombas, y si el calor que tú puedes obtener de tus paneles no es eficiente, no es eficaz, no te merece la pena hacer la instalación.
Pues lo que pasó con esta tecnología es que cuando se puso a trabajar a temperaturas, por ejemplo, de agua caliente sanitaria, lo que se vio es que no merecía la pena esta tecnología, porque en cuanto aumentabas la temperatura del fluido que va por dentro de los tubos, perderíamos esa capacidad de acumular la temperatura. Realmente de ese 100% de irradiación, en vez de el 40% que se esperaba de manera experimental, lo que se vio es que realmente solo se conseguía coger un 5% en forma de calor. Aquí fue donde esta tecnología fue desechada, porque se vio que en el momento que subía la temperatura, todo el calor se iba por la cara delantera. Al final es como si sales en invierno a la calle y vas sin camiseta y vas con una manta cubriéndote los hombros. Por mucho que lleves una manta, vas a seguir perdiendo todo el calor por el pecho y vas a tener frío. Aquí es donde lo cogió el CEO de nuestra empresa. En 2012 terminó su tesis doctoral en base al panel solar híbrido. La idea que tuvieron fue, vale, si yo realmente ya tengo una manera de cubrir la parte trasera, pero sigo teniendo muchas pérdidas de convección en la cara delantera, voy a intentar cubrir también o minimizar las pérdidas de calor por la cara delantera. Lo que se hizo en este caso fue poner un doble acristalamiento en la cara delantera y crear lo que se llama una CTA, que es una célula térmica aislante, que básicamente es como un climalit de edificio de ventana normal y corriente. Lo que se hace es poner un perfil intercalario entre los dos cristales y se llena la capa con algún tipo de gas noble, pues un argón, o se hace vacío, o se intenta minimizar las pérdidas por convección sin penalizar la entrada de la luz al panel. Ya en 2012, cuando se empezó a trabajar a nivel industrial con esta idea, se rondaban unos rendimientos térmicos pues en torno al 50-55%. El trabajo que ha hecho Ágora desde entonces ha sido conseguir minimizar y optimizar esta tecnología para conseguir que las pérdidas sean lo menor posible. Actualmente, nosotros lo que podemos decir es que nuestro panel está certificado con un 89% de rendimiento. Esto quiere decir que del 100% de irradiación que viene de la atmósfera, un 3% lo seguimos perdiendo en forma de reflexión, hay un 1 o 2% que nosotros realmente estamos penalizando al módulo fotovoltaico porque estamos poniendo un cristal por encima, de modo que en ese 20% que normalmente hay en la fotovoltaica, pues nuestro módulo sería un 19%. En base a eso, lo que conseguimos es que al estar muy bien aislado el módulo solo tenemos un 8% de pérdidas de calor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que conseguimos tener un 70% de rendimiento en la parte térmica. Por hablar un poco más de híbridos, porque entendáis un poco cómo funciona el concepto de paneles solares híbridos, si partimos de un fotovoltaico al uso, en el momento en el que nosotros le ponemos un absorbedor de cobre por detrás, lo que tenemos es un panel que es capaz de hacer fluir agua por su cara trasera, pero que nosotros no lo tenemos aislado. Este tipo de paneles serían pues, los típicos paneles termodinámicos que se veían en su día, o son paneles que de por sí no tienen capacidad de capturar el calor. Se pueden usar como foco frío de una bomba de calor, por ejemplo, como si fuese un disipador natural de una aerotermia, pero tampoco tiene un focus en conseguir captar ese calor. Luego estaría lo que son los PVT-1, que es lo que hablábamos antes, paneles que no están cubiertos por la cara delantera, y los PVT-2, que ya lo que buscan es tener muy bien encapsulado el módulo. Y a partir de ahí, como os comentaba antes, ese fue el punto de partida de Ágora y hemos conseguido llevarlo a la tecnología HTEC que tenemos ahora mismo. Simplemente las capas de lo que hablábamos de panel, al final es un laminado fotovoltaico que tiene un recuperador de tubos de cobre pegado a la cara trasera, todo ello aislado por una carcasa y un aislamiento de lana de roca en la parte trasera y por un doble acristalamiento con gas noble en la cara delantera. Si lo llevamos un poco a lo que son curvas de rendimiento, simplemente lo que tenemos es que cuanto el eje X a lo que hace referencia es la temperatura media del módulo y el eje vertical hace referencia a los rendimientos. Aquí lo que vemos es que en cuanto empiezas a aumentar la temperatura del trabajo, los paneles solares térmicos en general pierden rendimiento. Nuestro panel sería la línea verde punteada del rendimiento térmico y la línea verde oscura
la línea de rendimiento total. Lo siento, pero me he dado cuenta que voy mal de tiempo, entonces voy a tener que ir un poco más rápido aquí, que quiero llegar al final. Lo que sería calentamiento de ACS, nosotros estaríamos trabajando más o menos en la línea naranja. ¿Esto qué quiere decir? Que para temperaturas, pues tengo que ir acabando, así que para temperaturas de ACS realmente estaríamos trabajando en un punto de rendimiento en torno al 55%, lo cual es bastante competitivo a nivel de rendimientos térmicos comparado con captadores solares térmicos. Por ir un poco a lo que más nos podría interesar, que serían los casos urbanos, nosotros el mayor focus que tenemos es en el sector terciario. Igual a nivel residencial no tiene tanto sentido hablar de solar térmica, pero sí que tiene mucho sentido hablar a nivel hotelero. Trabajamos mucho con Iberostar, tenemos más de 7 Iberostar hechos, siento no poder contároslo con más tiempo. Y también el tema de los centros deportivos. Esta instalación de híbridos más grande que se ha hecho en el mundo, que son 1048 módulos, no, 1000 módulos por ahí, que se han hecho en Barcelona. Esto es el Club de Natación de Barcelona. Y nada, luego si queréis más información, pues ya os lo explicaré con más calma. Centros deportivos también en zonas más norte, aquí seguís teniendo sol, aunque no tanto como puede ser en Málaga. Y residencias de ancianos, residencias universitarias, y bueno, creo que me he pasado mucho, ¿no? Así que muchas gracias a todos.